tratar. Vamos a ver la definición, clasificación, epidemiología, abordaje clínico y todos los puntos que tenemos acá. La que sigue, por favor. Bueno, como habíamos visto en primera instancia, tenemos que definirlo. Nosotros, igual que el equipo pasado de enfermedad renal aguda, nos basamos en las guías CADIGO, que como sabemos es una fundación global que surgió a partir de 1960 y nos trae como la información más actual de lo que es las enfermedades renales. Y bueno, lo que nos dice esta guía es que es una normalidad estructural o funcional del riñón con una duración de 3 meses, por eso precisamente pues es crónica, y esta va a tener implicaciones en la salud del paciente. Para ver esto de la parte estructural y funcional, como vamos a ver a lo largo de la presentación, vamos a tener marcadores de lesión renal. Esto nos van a dar como la parte de la estructuralidad, si está bien o no, y la funcionalidad se va a medir a través del filtrado glomerular. ¿Por qué le puse enfermedad renal crónica y no insuficiencia renal crónica? Bueno, lo hice así porque la enfermedad renal crónica va a ocupar un patrón mucho más amplio. La que sigue, por favor. Como les decía, los criterios para la enfermedad renal crónica precisamente es la temporalidad, ¿no? Este esquemita me gustó mucho, vemos la temporalidad y cómo ya se define como tal crónica. De 0 a 2 días es como tal el evento o la lesión del riñón. De 0 a 7 días podemos hablar igual de lesión renal aguda, y la enfermedad renal aguda es de 7 a 90 días, como vimos con el equipo pasado, y los 90 días o los 3 meses es precisamente nuestro tiempo de corte para la enfermedad renal crónica. Aquí le pusieron 180 días, pero pues por eso la flechita es progresiva, porque esto realmente puede ser muchísimo más tiempo. La que sigue, por favor. Y bueno, como les decía en la primera diapositiva, para los criterios para la enfermedad renal crónica van a ser principalmente dos. La parte de arriba de la tabla vemos que son los marcadores de daño. Bueno, aquí puede tener uno o más de estos marcadores de daño realmente y nos van a indicar si está mal de manera estructural el riñón. Los principales pues van a ser la proteinuria, esto se va a medir principalmente con la albúmina. Si tenemos albuminuria de mayor o igual de 30 miligramos cada 24 horas, pues ya es un marcador importante para la enfermedad renal crónica. Asimismo, los sedimentos urinarios, la anomalía electrolítica, la normalidad en el examen histológico, anormalidad, pues esto nos va a dar anormalidades estructurales, y por último hay que ver si hay historia de trasplante renal o no. Y bueno, dentro del decreimiento, no sé cómo decirlo, como cuando baja el filtrado glomerular, tenemos que ponerle como más énfasis cuando es menor de 60 mililitros sobre minuto, puesto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal que tendría el paciente. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les puse una imagencita de la filtración glomerular. Hay que recordar, pues como vimos, ya cuando está patológico es cuando tiene menos de 60 o 60, y lo normal es de 100 a 120 mililitros por minuto, igual por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Aquí les puse como más o menos una esquemita de cómo es la filtración glomerular. Tenemos que la sangre entra por la arteriola aferente, entra al glomérulo. Ahí va a haber como tal la filtración, ya se excreta la orina y la sangre restante ya, por así decirlo, limpia, se va por la arteriola deferente. La que sigue, por favor. Y bueno, las repercusiones que va... ¿Quería comentar algo, doctor? No, adelante. Bueno, las repercusiones que vamos a tener principalmente, pues las vamos a notar en lo que es la fisiología renal. Como sabemos, el riñón pues tiene varias funciones, ¿no? Algunas de estas es eliminar los desechos, por lo tanto, pues si no la tenemos de una manera correcta, se va a acumular, por así decirlo, esta basura de nuestro propio organismo y va a traer implicaciones clínicas que nos van a describir nuestras compañeras un poco más adelante. También, pues, una de las funciones del riñón es regular el pH, la regulación hidroelectrolítica. Esto, pues, si no está bien, nos va a traer dentro de algunas de las consecuencias una hiperfosfatemia o hiperpotasemia. Y bueno, también van a ver la fisiología renal, nos ayuda a controlar las hormonas. Y pues si esto no funciona de una manera adecuada, pues va a haber alteración en la formación de eritropoyetina. Esto nos puede dar inclusive hasta anemia, no se va a metabolizar de una manera correcta la vitamina D, va a estar alterado el sistema renina-angiotensina-aldosterona y también está implicado en algunas hormonas como la PTH y la ADH. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la clasificación. Como nos dice igual la guía CADIGO,
vamos a tener pues dos principales cosas, como les decía. La primera que vamos a ver aquí son los 3 estadios que se tienen para la albuminuria. Tenemos que en el A1 pues va a estar medio normal todavía, ya cuando es el A2 va a ser moderado realmente, que puede tener de 30 hasta 300 miligramos sobre gramos, y en el estadio A3 ya es cuando realmente pues ya está grave el paciente. La que sigue, por favor. Bueno, esta tablita la saqué del manual de Oxford y me gustó mucho porque pues también tiene aquí las clasificaciones de los 6 estadios, pero esta vez de la filtración glomerular. Como podemos ver desde el G1 hasta el G5 va siendo la progresión de la enfermedad y pues vamos a hablar como todo el espectro esto de enfermedad renal crónica y ya como tal insuficiencia sería a partir de G4 hasta G5 realmente ya es como tal la falla. La que sigue, por favor. Y bueno, esta tablita pues es como la que más maneja la guía Código, en la cual ya es una escala bidimensional en la que vemos tanto la proteinuria como el filtrado glomerular y cómo va aumentando el riesgo. Lo verde pues tenemos que es un riesgo bajo, luego moderado, luego un poquito más alto y ya cuando es un verdadero riesgo ya se tiene que optar por otro tipo de tratamiento. Entonces pues aquí está muy bien como para poder ordenar y clasificar en qué etapa de riesgo está nuestro paciente. La que sigue, por favor. ¿La que sigue? Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la epidemiología. El mapita realmente que les puse acá es de la enfermedad renal aguda. No encontré realmente uno de crónico, pero sí encontré algunos datos que yo creo que son muy importantes de recalcar. Uno que me llamó mucho la atención es que la Organización Panamericana de la Salud nos dice que 1 de cada 10 adultos ya tiene algún problema de enfermedad renal crónica. Igual es no tan notoria como pues hemos estado viendo, pero sí ya hay un riesgo muy amplio en la población. Y bueno, en Estados Unidos, que es principalmente donde tenemos las estadísticas, porque es donde se hacen más estudios y todo esto, se dice que entre el 2000 y 2008 aumentó, se duplicaron inclusive la cantidad de pacientes con este tipo de enfermedad en mayores de 65 años. La que sigue, por favor. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, Pili. Sí. Bueno, y aquí voy a hablar un poquito acerca del 2017 porque es cuando se tienen como tal mayores datos de esta enfermedad. Y bueno, lo que tenemos aquí es que hay un aumento de 41.5 desde 1990 hasta el 2017. O sea, realmente la mortalidad está aumentando. En cuanto a la incidencia, tenemos 697.5 millones de casos nuevos. O sea, realmente es una enfermedad que, pues, por lo mismo de que está muy relacionada a otras comorbilidades, ahorita lo vamos a ver, como es la hipertensión o la diabetes, se está expandiendo de una manera muy importante. Por eso es, tenemos que darle pues, la relevancia y pues aprender bien este tema. Y bueno, la prevalencia pues tenemos que incrementó en todas las edades, inclusive en pacientes más jóvenes, en un 29.3%, y las muertes son aproximadamente de 1.2 millones para el 2017, únicamente en ese año. La que sigue, por favor. ¿La que sigue? Bueno, esta etiología de la enfermedad renal aguda, que como vimos no la podemos deslindar como tal de la crónica, realmente podemos decir que básicamente es una continuación. Entonces, estas son algunas de las patologías que están relacionadas de manera etiológica para esta enfermedad. Dentro de las que tenemos más importantes, pues son la sepsis, la cirugía cardíaca, pues el cáncer también tiene que ver. Y bueno, la que sigue, por favor. No. ¿Mande? ¿Sigo? Bueno, voy a seguir porque creo que ya no dijeron nada. Bueno, y dentro de la etiología más importante vamos a tener a 4 grandes pilares. Aquí les armé como un tipo collage para que pues, sea más esquemático. Una de las principales que puede ser causa o inclusive consecuencia de la enfermedad renal crónica es la hipertensión, y de hecho se dice que más o menos entre un 80 a un 85% va a tener estas complicaciones por la hipertensión. Y bueno, ¿cuánto es lo ideal que se puede tener en un paciente en cuanto a su TEA? Pues lo ideal sería tener, si tiene enfermedad renal crónica e hipertensión, entre 125 a 130 sobre 80 para la tensión arterial. Otro de los pilares más importantes es que, bueno, le da principalmente a pacientes con edad avanzada, por eso les puse el esquemita. Bueno, no sé si se ve mi flechita o no sé, ¿vale? ¿Puede señalar a los viejitos? Bueno, tener una edad avanzada también es pues, muy importante.
La diabetes mellitus también está muy correlacionada. De hecho, este es uno de los principales pilares y el motivo por el cual en México se tiene mucho esta enfermedad, porque pues hay mucha prevalencia de diabetes. También está asociada a eventos vasculares cerebrales. Aquí les puse el monito agarrándose la cabecita. También a los AINES, porque pues aunque aquí se van a preguntar, bueno, ¿por qué a los AINES? No, si tiene más bien se metaboliza por el hígado, pues también va a estar relacionado a dañar en el riñón. Otras de las cosas, pues el tabaco, la heroína, la estenosis arterial renal, aquí les puse una esquemita, también va a estar muy relacionado a esto, porque pues no va a pasar como tal una buena perfusión de la sangre. Les puse aquí el hígado, porque pues también va a estar relacionado a la hepatitis B, a la C, al VIH, enfermedades autoinmunes y pues realmente a muchas otras patologías. También, bueno, correlacionado aquí a lo de los AINES, yo encontré un artículo que no debemos de darle a los pacientes que presenten enfermedad renal crónica aminoglucósidos, porque pues van a tener igual toxicidad renal. Y bueno, amicacina, gentamicina y eso no hay que dárselo. Y ya. Y también va a tener problema los pacientes que necesiten como un contraste para estudios de imagen, por ejemplo, el gadolinio o el yodo, preferentemente no dárselos. La que sigue, por favor. Bueno, aquí igual les puse una tablita, igual en esto de la etiología, esto igual lo saqué del manual de Oxford, en donde pues nos hace un contraste más o menos sobre la patología o el daño renal, en donde está si en el glomérulo o en el túbulo intersticial o en los vasos sanguíneos y las venas. Vale, puede señalarle, está hacia el lado izquierdo. Y bueno, está en contraposición a si va a tener una enfermedad renal primaria o sistémica. Bueno, y otra de las estadísticas que yo logré encontrar es que en Reino Unido 24% van a tener glomerulonefritis y pues hay un incremento en la presión sanguínea en un 11%. La que sigue, por favor. Doctora, ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica? ¿Sistémica o primaria como tal, doctor? No. O sea, ¿cuál es la causa de insuficiencia renal crónica más frecuente? Pues yo encontré que era hipertensión arterial, diabetes, edad avanzada y eventos vasculares cerebrales. Es la diabetes. Ok, gracias, doctor. Gracias. Bueno, y pues ya les había estado compartiendo ahorita información de Estados Unidos, de Reino Unido, pero pues ¿qué pasa con México? Igual estos datos son del 2017, que son como los últimos recabados, y bueno, tenemos que va a haber una prevalencia del 12.2% y va a haber la cantidad de muertes que hay es 51.4 muertes por cada 100,000 habitantes. Y bueno, aquí también tenemos que poner como una banderita roja, por así decirlo, porque es una enfermedad que realmente gasta mucho recurso y lo que yo encontré es que por persona van a ser 8,996 pesos dólares estadounidenses en la Secretaría de Salud y esto va a ser aún más caro para los pacientes que se atienden en el IMSS. Y bueno, las comorbilidades, como bien nos decía el doctor, pues está muy relacionada a lo que es la diabetes. La que sigue, por favor. Bueno, ahorita les voy a hablar acerca de la fisiopatología. La verdad es que no encontré un esquema como tal que dijera, con este me voy a guiar para explicarlo, así que les hice unos dibujitos. Igual si no se entienden me pueden decir y lo intento volver a explicarlo así. Bueno, lo primero que vamos a tener es que va a haber una pérdida de nefronas, ya no van a ser como tal funcionales. Entonces, pues, como ya no funcionan, la funcionalidad renal, por así decirlo, decrementa. Y va a haber mecanismos de compensación que poco a poco voy a ir diciendo, pero se dice que hasta cuando la cantidad de la masa, por así decirlo, renal es de 70%, es cuando ya se empiezan a ver síntomas. O sea, antes todo eso, pues va a haber las compensaciones estas que van a mantener al paciente asintomático. Del lado derecho les puse unos glomérulos con unas tachecitas, porque pues les quería representar que ahí no funciona como tal y pues toda la funcionalidad de esas se pasa a las que todavía funcionan. Entonces pues le puse por eso las flechitas. La que sigue. Bueno, y estos mecanismos de compensación van a hacer un aumento en la presión hidrostática en las nefronas, por ejemplo. ¿Por qué pasa esto? Porque hay más
cantidad de sangre que por filtrarse, entonces pues van como, por así decirlo, a arrastrarse a las que todavía funcionan. Para que pueda pasar esa mayor cantidad de sangre, pues vamos a tener una vasodilatación de la arteria aferente, o sea, como que la que está afuera se va a hacer un poquito más grande para que pueda pasar la sangre. También pues va a haber una hiperfiltración glomerular, porque pues por lo mismo, o sea, no porque una parte de nuestro riñón no sirva, pues va a dejar de hacer las funciones. El cuerpo humano va a intentar compensar todo esto y entonces va a haber una hiperfiltración glomerular. También, pues por lo mismo, va a haber una hipertrofia glomerular porque no se va a dar abasto. Entonces, lo que se necesita es aumentar la cantidad de superficie para que pues se pueda más o menos compensar. Y ahí tenemos como que la compensación entre comillas. La que sigue, por favor. Pero bueno, todo esto pues no es como que se pueda únicamente sostener con las nefronas que aún no sirven. Realmente esto es como un mecanismo de retroalimentación positiva para aumentar la cantidad de daño que tenemos. De hecho, esto a la larga va a autolesionar independientemente de la causa subyacente a esta enfermedad. Y bueno, lo que tenemos es que esta compensación como tal va a lesionar el capilar del glomérulo. Esto va a distender las células mesangiales y estas a su vez van a secretar citocinas, factores de crecimiento, fibrinogénesis, y esto va a ser como unas cicatrices que, bueno, le podemos conocer como glomerulosclerosis. Y esa glomerulosclerosis a su vez, pues es como un círculo, hagan de cuenta, vuelve a pasar lo mismo, va a lesionar el glomérulo, etcétera. Entonces, pues ahí está el mecanismo de retroalimentación positiva que lo que va a ocasionar es que cada vez se pueda compensar menos esta enfermedad y cada vez haya más daño. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les puse un esquemita nada más como para ubicarnos como tal. La palabra que está el clave, por así decirlo, sería glomerulosclerosis, y esto es como tal la cicatriz que va a tener el riñón por las células mesangiales, que son las que están de color azulito. La que sigue, por favor. Y bueno, esta glomerulosclerosis va a estar dada igual por algunos cambios, como son la proteinuria, esta principalmente, como ya vimos, va a estar dada por la albuminuria. También, pues, va a estar muy asociada a la hipertensión arterial. De hecho, pues puede ocasionar esto, que haya hipertensión arterial, y va a haber lesiones tubulointersticiales. La que sigue, por favor. Y bueno, todo esto donde se va a haber repercusión, pues en las funciones del riñón. Esto poco a poco pues lo vamos a ir viendo a través de la exposición y se va a ver principalmente tanto en la clínica como en el laboratorio. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí, entre los estadios del 1 al 3B en el esquemita bidimensional que les mostré, pues va a ser realmente asintomático o van a tener muy poquitos síntomas. Realmente los síntomas empiezan a partir del estadio 4 y 5 y pues es cuando ya empezamos a hablar de insuficiencia y ya no como tal de enfermedad. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí lo que les había pues querido esquematizar es que todo esto va a repercutir. De hecho, pues va a haber una cosa que se llama azotemia, que es incremento en la urea y el nitrógeno. Y este incremento, tanto en urea como en nitrógeno, va a dar algunas manifestaciones clínicas que van a ser así, pues, muy visibles, como es náuseas, anorexia, astrexis, que es como un aleteo de la mano, coma y muerte. Inclusive puede haber convulsiones porque va a haber unas manifestaciones hidroelectrolíticas, pues no va a estar como bien regulado y esto puede ocasionar. Aquí les hice como una mini tablita, pero pues igual esto lo vamos a ver un poquito más adelante con mis compañeras, por eso pues no me voy a meter mucho. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les puse igual una tablita que me gustó mucho sobre la historia natural de la enfermedad. ¿Cómo va a ser la progresión? No es un proceso lineal, por así decirlo. Hay pacientes que pues se van a ir como mucho más rápido con esta enfermedad y otros que muy poco a poco van a ir deteriorándose. ¿De qué depende esto? Pues de las comorbilidades que tiene el paciente, si tiene diabetes mellitus, si tiene hipertensión, el tratamiento que se le esté dando, el nivel socioeconómico que tenga. De hecho, inclusive pues hasta la genética y la etnia van a estar muy relacionadas con esto. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les puse igual un esquemita, un diagramita de cómo va decrementando la función renal y cómo va pues compensándose a través de todo lo que ya les dije. La que sigue, por favor. Y este pues como tal es el resumen de los dibujitos que yo les puse en la parte de fisiopatología. No sé si quieran como tomarle una captura o al ratito que les pasemos la presentación. Esto realmente pues es un resumen. Y la que sigue, por favor.
Y bueno, ahora sí vamos a hablar acerca del pronóstico del paciente. Pues obviamente va a depender del estadio en el que se encuentre el paciente. De hecho, pues por ejemplo, en lo verde, pues es bastante reversible, no va a tener como mucha complicación. Pero por ejemplo, si ya tenemos un riesgo muy alto, pues difícilmente va a haber pues regresión a la normalidad. De hecho, pues ahí ya tenemos que ver otro tipo de tratamiento como la diálisis hemoperitoneal o pues la diálisis peritoneal. Y bueno, la que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar un poco acerca del abordaje clínico, cómo vamos a tratar estos pacientes. Lo primero, pues, es hacerle una historia clínica lo más completa que podamos y basarnos en los 3 pilares más importantes que yo encontré. La primera es ver si realmente el paciente tiene esta enfermedad o no, porque inclusive van a haber algunas drogas, unos medicamentos que van a interferir y pueden pues hacernos pensar que se tiene esta enfermedad cuando realmente no. Algunos de los que yo encontré que interfieren con la depuración de creatinina es el trimetropin, inhibidor de la dihidrofolato reductasa, pues va a interactuar con esto. También la ceftriaxona y y algunos otros antibióticos van a intervenir acá y nos pueden llegar a hacer pensar esto. También pues hay que descartar la etnia, la edad que tenga el paciente, porque pues obviamente no es lo mismo checar a un paciente joven que a alguien ya de edad más avanzada. También pues es muy importante guiarnos en la posible causa de esta enfermedad. Lo primero pues es corregir la causa subyacente. Si está descompensado en cuanto a la diabetes, pues obviamente irnos más como por ese abordaje clínico para que de repercusión tenga pues una mejora en la parte renal. Y bueno, tenemos que también ver el estado actual de nuestro paciente, cómo se encuentra. Muchas veces estos pacientes van a tener edema periférico, van a tener, como les había dicho, anorexia, náuseas, vómito, etcétera. La que sigue, por favor. Y bueno, en la parte de la examinación del paciente, esto realmente es muy, muy, muy largo, pero yo aquí les dejé como una tablita de lo principal que no se nos debe de ir en los diferentes sistemas y partes del cuerpo. En la parte periférica, pues como les decía, ver que si tiene datos de edema periférico. En la cara, pues muchas veces van a tener por la acumulación de las toxinas, por ejemplo, ictericia, facies de Cushing, etcétera. Y así en cada pues parte de aquí que les puse. La tablita, pues ahí se las dejo. La que sigue, por favor. Bueno, y en cuanto al abordaje clínico, pues hay que investigar algunos datos. Por ejemplo, hay que hacer examen de sangre para ver cómo está la hemoglobina, porque estos pacientes pues muchas veces cursan con anemia normocítica, normocrómica, la normo. También hay que checar pues la glucosa, por lo mismo de que muchos tienen pues comorbilidades adyacentes, la baja de calcio, porque pues como les había mencionado, interfiere también con lo de la paratormona. Pues en la orina hay que hacer un examen general de orina para ver pues cómo está. Y pues, por ejemplo, en la parte histológica yo les puse biopsia renal, pero pues esto realmente es para los estadios más avanzados y no siempre se hace. Esto más bien es como para los pacientes que pues son candidatos a trasplante. La que sigue, por favor. Espérame tantito, doctora, espérame. Bueno, mira, nada más 2 aclaraciones. La anemia se debe a la uremia. La uremia produce aplasia medular. Entonces, esa es la razón por la cual se les debe dar eritropoyetina, que es un estimulante de la, de la eritropoyesis. Ahora, en cuanto a la osteoporosis, a la baja de calcio, aquí el problema con la insuficiencia renal crónica, que no es lo mismo que la aguda, ¿cuál es? Que la insuficiencia renal crónica llega a un momento en el cual se produce acidosis metabólica. Entonces, la acidosis metabólica lo que hace el cuerpo es compensarla con aumento de la actividad de la paratormona. ¿Para qué? Para remover los depósitos de calcio que se encuentran en el hueso, y el calcio es un buffer. Entonces, es por eso pierden calcio los pacientes. Entonces, de nada sirve que les des calcio y vitamina D si no corriges la acidosis. Adelante. Muchas gracias, doctor. La que sigue, sí, por favor. Ahí está. Y bueno, para monitorizar la función renal y pues esta enfermedad como tal, hay que
cuantificar en qué estadio está nuestro paciente para poder hacerle los exámenes pertinentes. Cuando pues está moderada la enfermedad, la revisión es anual, cuando hay un alto riesgo es cada 6 meses y cuando está en ese rojo fuerte en la escala bidimensional que les puse, se considera muy alto riesgo y hay que hacer los análisis cada 3 o 4 meses. Los factores de riesgo principales que tenemos pues es un aumento en el flujo sanguíneo, que pues tenga hipertensión arterial, diabetes mellitus o cualquier disturbio metabólico. Y bueno, aquí es muy importante como tener igual una banderita roja en las fluctuaciones. Es normal que a lo largo de la enfermedad fluctúe la tasa de filtración glomerular, sin embargo, cuando la caída es superior a 25%, esto ya es banderita roja y ahí es cuando se tiene que pasar como tal a un especialista. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué hacer con la enfermedad? Lo principal, pues, no intentar así creernos que nosotros podemos solucionar todo. Muchas veces pues hay que referirlos de manera apropiada al especialista. Hay que dar tratamiento según la progresión de la enfermedad y cómo va avanzando. También hay que atender las posibles complicaciones que va teniendo el paciente y pues ver si realmente el paciente es candidato o no para trasplante. Dentro de algunas cosas que yo encontré para si es candidato o no, por ejemplo, es que pues no va a ser candidato si tiene alguna neoplasia activa, si tiene alguna enfermedad crónica que su tasa de mortalidad sea muy alta, por ejemplo, menos de un año, pues ya no tendría pues mucho caso realmente, lo podría ocupar mejor otra persona. También pues si tienen alguna insuficiencia orgánica severa o psicosis no controlada, no son candidatos, o si está consumiendo drogas o alcohol. Y bueno, aquí pues también me llamó mucho la atención porque pues también algunas enfermedades infecciosas hacen que no sea como tan candidato pues a un trasplante. Por ejemplo, con VIH únicamente si tiene un plazo de tiempo mayor de 3 meses siendo indetectable. Por ejemplo, con tuberculosis únicamente se puede anotar a la lista de espera de trasplante si ha cumplido con todo el esquema de tratamiento. Antes no, y pues esto va a demorar mucho más tiempo. Entonces, pues muchas veces ya no son como realmente candidatos. Y bueno, entre de las cosas que sí, pues tiene que ser menor de 50 años usualmente, aunque la edad no es un requerimiento como tal, pues sí, muchas de las comorbilidades se tienen a partir de esa edad. Entonces, pues preferentemente menos de 50 años, que no tenga enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, que tenga, esto es muy importante, principalmente para esta enfermedad, menos de 2 años en diálisis, de cualquiera de las dos, sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, debe de tener menos de 2 años. Y pues tiene que tener sus inmunizaciones activas, que tenga pues sus esquemas de vacunación completos. Y la que sigue, por favor. Y bueno, para referir a un paciente a nefrología, principalmente cuando ya está en el estadio G4 y G5, ya está grave, ya tiene que verlo como tal un nefrólogo, nosotros pues ya no nos tocaría, o no en primera instancia. Bueno, también cuando tienen una proteinuria moderada, o sea, la albúmina que esté de 70 miligramos sobre milimol. También cuando tiene proteinuria con hematuria, eso pues ya es igual un dato de alarma y se tiene que pasar con un nefrólogo. Y cuando, como les decía, la tasa de filtración glomerular decae en un 25%. Igual cuando se tiene alguna sospecha sobre enfermedad congénita o genética, igual, referencia con el especialista. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda. Bueno, ahora yo les voy a hablar brevemente del espectro clínico de la enfermedad renal crónica. Los pacientes pues pueden cursar con con diferentes trastornos, por ejemplo, trastornos hidroelectrolíticos y de equilibrio ácido-base. Los pacientes, como ya lo mencionó el doctor, pues pueden cursar con una acidosis metabólica, trastornos del metabolismo del fósforo y del calcio, pueden cursar con hiperfosforemia, una hipocalcemia, alteraciones también en la hormona paratiroidea, y cursar con alteraciones en los huesos como la osteodistrofia, que más adelante les hablaré de ella. Pueden presentar alteraciones digestivas, anorexia, náuseas, vómitos, alguna hepatopatía o una gastritis erosiva. En las alteraciones endócrinas, pues las pacientes pueden tener amenorrea, presentar esterilidad como ya les había mencionado, pues un hiperparatiroidismo secundario. En cuanto a las alteraciones cardiorrespiratorias, también más adelante les voy a hablar un poco de esas complicaciones, pero pueden presentar alguna insuficiencia cardíaca, arritmias, edema pulmonar, aterosclerosis acelerada. Y en las alteraciones hematológicas, sí, cursar con anemia,
o con alguna coagulopatía. Y de las alteraciones dermatológicas pueden presentar palidez, hematomas o prurito. Y bueno, les voy a hablar un poco de algunas complicaciones que se pueden presentar en la enfermedad renal crónica. El primero es el síndrome urémico. El síndrome urémico pues va a corresponder a un estadio terminal de la enfermedad renal crónica. Normalmente se presenta en el estadio 5, en donde la filtración glomerular ya es menor a 15 mililitros por minuto. Bueno, van a ser pues el conjunto de alteraciones en las funciones bioquímicas y fisiológicas, y los signos y síntomas se van a deber a una acumulación de solutos de retención urémica y de toxinas urémicas. Aquí les puse una imagen con la definición de lo que es una toxina urémica, y son solutos que normalmente se excretan por los riñones, pero que en la enfermedad renal crónica pues se acumulan y tienen pues sí, resultados negativos en la función biológica. Y les voy a hablar un poco de la fisiopatología. Principalmente pues se da porque cuando en una dieta se contienen alimentos ricos en proteínas, estas se van a metabolizar en aminoácidos. Estos aminoácidos se pueden utilizar como reservas proteicas, pero si no son utilizados para este fin, pues se pueden metabolizar en urea o en productos que sean, pues sí, tóxicos. Además de, los alimentos ricos en proteínas, había leído que las bacterias del colon también pueden contribuir a la uremia. Mencionaban el ejemplo del triptofano o de la histidina, que se metaboliza, se pueden convertir en P-cresol y en sulfato de indoxilo. Estos, pues sí, se vuelven tóxicos en la enfermedad renal crónica porque se acumulan. Y bueno, en algunas toxinas urémicas que pueden causar manifestaciones clínicas, se las puse en esta tabla, son las guanidinas. Las guanidinas pues van a ser sustancias hidrosolubles, estas van a ser productos del catabolismo muscular y pueden presentar manifestaciones como disfunción endotelial y van a favorecer la trombosis. También tenemos algunos solutos ligados a proteínas como son el P-cresol y el indoxilsulfato. Estos van a interferir más que nada en la unión de los fármacos a proteínas porque ejercen como efectos tóxicos en los sistemas enzimáticos. Otra toxina urémica pues sería la leptina. Esta, va a actuar disminuyendo el apetito, aumenta la termogénesis, disminuye el peso y la grasa corporal. Y se sugiere que la leptina va a ser la responsable de la anorexia que presentan los pacientes. Otros son los productos avanzados de glicación. Estos pues van a estar relacionados con una disfunción endotelial y aterogénesis acelerada. Los productos avanzados de la oxidación proteica van a activar los monocitos y van a aumentar la síntesis de TNF-alfa y los mediadores inflamatorios. La acumulación de urea pues va a estar relacionada con la debilidad, anorexia, diarreas hemorrágicas, que los pacientes puedan presentar inatención, vómitos o hipotermia. Y las dietas, como ya les mencioné, pues las proteínas, las dietas hiperproteicas van a elevar los niveles de toxinas urémicas, van a agravar la osteodistrofia renal, que ahorita les voy a hablar de ella, la hipertensión. Y nuestros objetivos van a ser principalmente controlar la cantidad de proteínas que consumen nuestros pacientes en su dieta. Lo que encontré es que se recomienda una cantidad de 0.6 o 0.8 gramos por kilogramo al día y que la dieta incluya de calorías de 35 a 40 kilocalorías por kilogramo al día, de las cuales, pues principalmente debe haber carbohidratos y lípidos en un 50 a 60%. Y les voy a hablar ahora de otra complicación, que es la osteodistrofia renal. La osteodistrofia renal se va a definir como las alteraciones en la morfología ósea que ocurren en los pacientes con enfermedad renal crónica. La mayoría de los pacientes que presentan esta complicación
van a ser pacientes que se encuentren en un tratamiento de diálisis o de hemodiálisis. Y pues van a ser principalmente alteraciones en el metabolismo mineral. Vamos a encontrar concentraciones séricas anormales de calcio, de fósforo, de la hormona paratiroidea, de metabolitos de la vitamina D, de fosfatasas alcalinas y del FGF23. En cuanto a las manifestaciones patológicas que presentan estos pacientes con osteodistrofia renal, va a ser una mayor tendencia a las fracturas que presenten osteopenia, hiperparatiroidismo secundario, calcificaciones que pueden ser resultado de concentraciones séricas altas del calcio y del fosfato, también depósitos de hierro y de aluminio en los huesos que pueden provocar una osteomalacia, y depósitos de amiloide. Estos depósitos de amiloide se pueden encontrar en las articulaciones, en el tejido subcutáneo o en las zonas periarticulares. Bueno, esta se va a clasificar, la osteodistrofia renal, en tres. La ostitis fibrosa, esta va a ser la expresión de alteraciones óseas del hiperparatiroidismo secundario. Podemos encontrar un remodelado óseo aumentado y esta va a ser, de la clasificación, pues la que va a tener afectaciones más graves en los huesos y se presenta normalmente en la enfermedad renal crónica terminal. En cuanto a la osteopatía dinámica, esta va a ser la forma más frecuente en pacientes que se encuentran en tratamiento con diálisis y va a presentar una resistencia a la acción de la hormona PTH. En cuanto a la osteodistrofia renal mixta, esto pues va a coexistir una ostitis fibroquística o fibrosa y de osteomalacia. Y bueno, esta ya no es tan común, encontré que ya ha disminuido su prevalencia. En cuanto a las complicaciones cardiovasculares, pues los eventos cardiovasculares van a ser la principal causa de morbimortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica. Pues el motivo por el cual pues suceden estas alteraciones es por alteraciones o daño en la estructura que tienen las arterias, más comúnmente las coronarias, así como en el músculo cardíaco, y bueno, con la uremia va a coexistir un proceso de aterosclerosis acelerada. Algunas de los factores de riesgo que coexisten en la enfermedad renal crónica para eventos cardiovasculares, pues van a ser la edad avanzada, la hipertensión, dislipidemia, diabetes y el tabaquismo. Hay diferentes mecanismos patogénicos para que sucedan estas complicaciones cardiovasculares. En las dos primeras, pues van a ser las que afecten a las paredes arteriales. Bueno, aquí tenemos que hay un engrosamiento y una calcificación de la túnica media. Y esto va a provocar una pérdida de la elasticidad de las arterias. Esto va a tener pues como consecuencia un incremento de la presión arterial sistólica, una sobrecarga cardíaca y una mala adaptación a la hipotensión y una hipoperfusión coronaria diastólica. Como ya les había mencionado, pues la uremia tiene relación con una aterosclerosis acelerada, va a provocar una disfunción endotelial. Esto pues va a estimular la formación de una placa de ateroma. Esta al romperse pues nos puede provocar una trombosis o un síndrome coronario agudo. En las alteraciones que suceden, pues ya más que nada en el músculo cardíaco, pues vamos a tener una calcificación de las válvulas, va a provocar una disfunción valvular y esto va a tener como resultado lesiones en el sistema de conducción, lo que pues puede llevar a arritmias, miocardiopatías con insuficiencia cardíaca y aterosclerosis coronaria. Y bueno, ahora les voy a hablar un poco acerca del ajuste de los fármacos en la enfermedad renal crónica. Los pacientes con insuficiencia renal crónica pues tienen alteraciones en el uso de fármacos que van a depender de la gravedad de la insuficiencia y el tiempo de evolución que tenga.
Las principales alteraciones pues van a ser en la absorción y en la disminución de la unión a las proteínas plasmáticas. Esto va a provocar una mayor cantidad del fármaco en sangre. Esto tiene relación con la vida media de eliminación, porque esta pues va a aumentar. Aquí les puse la definición. La vida media de eliminación de un fármaco va a ser el tiempo requerido para que la cantidad de un fármaco se reduzca a la mitad. Entonces, en estos pacientes pues va a estar aumentada. Puede aumentar el efecto farmacológico, pero este también puede llegar a alcanzar dosis tóxicas. Esto pues también tiene relación con la biotransformación enzimática. El riñón también va a tener como, bueno, principalmente es el hígado, pero el riñón también participa en esta biotransformación. Y esta va a ser fundamental para que los fármacos se conviertan a metabolitos que tengan una mayor polaridad y una menor liposolubilidad, lo que va a favorecer su excreción, cosa que pues no sucede en los pacientes con la enfermedad renal crónica. Encontré pues como diagrama de flujo para pues ayudarnos a ajustar la dosis de los fármacos. Debemos ver si este fármaco puede ser nefrotóxico, que más adelante les mencionaré algunos. Bueno, debemos medir su concentración sérica, revisar la vía de eliminación del fármaco. Si esta es hepática, pues no debemos ni modificar la dosis ni el intervalo. Pero si esta es renal, pues debemos pues principalmente tomar en cuenta el grado de insuficiencia renal que presenta nuestro paciente y de ahí se modifica la dosis y el intervalo. También otra cosa que debemos tomar en cuenta pues es los tratamientos con diálisis. Bueno, estos procedimientos de diálisis pueden extraer los fármacos que consume el paciente, por lo que pues debemos ajustar las dosis. Encontré que, bueno, en algunas ocasiones en la hemodiálisis se elimina una menor cantidad de fármacos que en la diálisis peritoneal, pero bueno, mi compañera les hablará más adelante de estos tratamientos. Y en ocasiones, después de los tratamientos con diálisis, se administra una dosis de reemplazo del fármaco. Y bueno, estos ajustes de dosis se dan ya sea aumentando el intervalo o reduciendo la dosis. Y encontré unas tablas, aquí solo les puse la parte de una porque son bastantes, pero las pueden encontrar en mi bibliografía, que está al final, en donde, bueno, en cuanto a los antibióticos, pues esta sería la dosis normal. Por ejemplo, en la amikacina sería de 7.5 miligramos por kilo cada 8 horas. Aquí el método que se utiliza para ajustar la dosis es un aumento en el intervalo entre dosis. Entonces, dependiendo del aclaramiento de creatinina, pues se va aumentando. Por ejemplo, si es menor a 10 mililitros por minuto, se administrará cada 48 horas, de cada 48 a 72 horas y se aplicará una dosis después de la diálisis del paciente. Y bueno, ya les había mencionado que había medicamentos nefrotóxicos y encontré en la guía de práctica clínica de la enfermedad renal crónica que hasta el 20% de los casos pueden ser causados, bueno, sí, de los casos de enfermedad renal crónica pueden ser causados por medicamentos. Aquí nada más les puse pues una parte de la tabla porque es una tabla bastante amplia. Algunos de los medicamentos nefrotóxicos pues pueden ser los analgésicos, antidepresivos, antihistamínicos, antimicrobianos, antirretrovirales, algunas benzodiazepinas, inhibidores de la calcineurina, algunos fármacos con efectos cardiovasculares, agentes quimioterapéuticos. Y encontré que se debe tener en especial cuidado con los medios de contraste intravenosos y con los analgésicos, pues por lo común que es su administración. Bueno, pues ahora pasamos ya con la última parte. Voy a hablar un poquito del diagnóstico. Esta parte yo siento que va a ser un poco ya más rápida porque es ya prácticamente la recapitulación, disculpen, de lo que hemos estado viendo. Entonces, antes de hablar como tal de todo esto, recordemos que ya habíamos visto como recapitulación que va a ser importante pues indagar sobre pues, posibles antecedentes de hipertensión,
anomalías urinarias, tratamientos con fármacos nefrotóxicos, que pues ya mencionaron un poco, la anfotericina, también vamos a tener a los aminoglucósidos, algunos AINES, entonces pues sí es importante tener en cuenta eso. También recuerden que tenemos que hacer una anamnesis familiar que pues se debe centrar principalmente pues en los miembros de familia con, no sé, enfermedades renales, con diabetes, hipertensión, cirugías del aparato urinario. Y por último, pues tendríamos que hacer la exploración física, ¿no? Que como ya lo mencionó esta Pili, pues tenemos que determinar pues la presión arterial, ¿no? Que es yo creo que lo más importante, también ver hallazgos sugestivos de enfermedad renal crónica, como alteraciones cutáneas, riñón poliquístico pues palpable, edema periférico, entre otros, ¿no? Entonces, en cuanto al diagnóstico, debemos hacer un cribado que pues debe evaluar pues principalmente pues los marcadores de daño renal, ¿no? Que lo mencionó Pili en la primera tablita, no sé, la albuminuria, la creatinina, etc., ¿no? Y también debemos estimar la tasa de filtración glomerular, que pues, es muy, muy importante. Estas dos yo creo que son de las más importantes, pero tenemos muchísimos métodos diagnósticos. En realidad, no nos deberíamos quedar con uno solo. En realidad tenemos que descartar muchísimas enfermedades para poder diagnosticar de forma adecuada la enfermedad renal crónica. Entre ellos tenemos estos dos que les ponía aquí, aparte de otros que tenemos, el de orina. En el de orina, ¿qué vamos a buscar en este análisis de orina? Hematuria, proteinuria, también podemos hacer microscopía en la orina. Este examen microscópico va a ser fundamental para diagnosticar también la enfermedad renal crónica y su progresión principalmente. Si encontramos esta presencia de eritrocitos o cilindros eritrocíticos, pues el sedimento urinario pues puede ser compatible con alguna glomerulonefritis, pero pues también puede deberse a una lesión vesical, o en el caso de los cilindros granulosos y la proteinuria podrían sugerir alguna nefropatía diabética, ¿no? Entonces, también, ¿qué otros tenemos en cuanto a luz de laboratorio? Pues bueno, ya lo hemos estado mencionando en toda la exposición. Podemos hacer de urea, creatinina, electrolitos, glucosa, el calcio que se puede encontrar disminuido, recordemos eso, el fosfato, lo del calcio recordemos que es por lo del aparato hormonal que mencionaba el doctor, también el urato, proteínas, hemogramas, marcadores de inflamación, proteínas C-reactiva y muchísimos que encontré. Pero en realidad, pues ahorita estoy dando un poquito más de los que habían mencionado. ¿Le puedes cambiar, porfa? Bueno, además de lo que mencionábamos de los valores elevados de creatinina y urea sérica, pues otro hallazgo sugestivo de enfermedad renal crónica, ya lo habían mencionado, pues la anemia, la acidosis metabólica, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, entre otros. Entonces, también tenemos otros métodos diagnósticos que son los radiológicos o imagenológicos. La ecografía renal y vesical deben incluirse en la evaluación inicial para descartar pues cualquier obstrucción, ¿no? Creo que este es lo principal, cualquier obstrucción de la vía urinaria o la poliquistosis renal. Y también, ¿para qué nos podría servir esta ecografía? Pues para valorar este tamaño de los riñones, ¿no? Y también observar si vemos lesiones tipo masa o por la poliquistosis o algo por el estilo. Entonces, yo encontré que decían en un artículo que si encontramos unos riñones aumentados de tamaño, no siempre van a sugerir esto, pero sí sugieren que esta enfermedad podría deberse pues, a una diabetes, alguna nefropatía asociada a VIH, enfermedades infiltrantes como, no sé, la amiloidosis o la poliquistosis renal. Y si los encontrábamos pequeños, podría sugerir alguna glomerulopatía crónica o alguna nefropatía intersticial. Entonces, pues sí es importante tener este diagnóstico integral, ¿no? Tratar de integrar algunos métodos para poder descartar alguna que otra patología subyacente. Entonces, también podríamos hacer una radiografía simple, una TC abdominal. ¿Esto para qué? En búsqueda de cálculos. Una placa de tórax para edema pulmonar, y se dice que en estadios avanzados se puede hacer una radiografía de mano que podría mostrar indicios de la osteodistrofia que ya mencionaron. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ahora vamos a hablar un poco sobre la prevención del avance de la enfermedad renal crónica. Recordemos que esto ya es un daño que causas directamente al riñón. Entonces, no va a ser posible revertir esta lesión que dio lugar a la enfermedad renal crónica, pero sí podríamos evitar esta progresión muy rápida, ¿saben? Entonces, sí es importante para esta prevención del avance de la enfermedad tratar eficazmente pues, cualquier causa para prevenir más la lesión, ¿no? Un ejemplo sería
pues corregir las obstrucciones del flujo urinario, interrumpir los fármacos nefrotóxicos, pues sí es muy importante, ajustar las dosis también. Hay que pues tratar correctamente estas dos partes importantes, que es la hipertensión y la diabetes, de las cuales voy a hablar ahorita más adelante. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre la hipertensión, ¿no? Esta terapia hipertensiva para la prevención del avance de la enfermedad renal crónica. Este es un factor de riesgo muy importante para esta progresión, para la progresión de la enfermedad renal. Esta es la segunda causa más común de la enfermedad renal crónica. Bueno, el doctor mencionaba que es la primera. Bueno, yo encontré en el artículo que era la segunda, pero ya lo mencionó el doctor. Entonces, en el séptimo informe de la JNC se recomendó que esta PA se redujera a niveles por debajo de 130-80 en pacientes con enfermedad renal crónica, principalmente que también cursarán con diabetes. Entonces, mantenerse en un rango más o menos óptimo para, pues para evitar la progresión rápida. También una cantidad pues cada vez mayor de evidencia ha demostrado que pues esta inhibición del sistema renina-angiotensina, ya sea pues inhibiendo la generación de angiotensina 2 con los IECAS o pues bloqueando el receptor de angiotensina con los bloqueadores del receptor de angiotensina, pues va a tener efectos benéficos en cuanto a la disminución de la presión arterial. Entonces, pues el tratamiento pues puede ser con un inhibidor de IECA o un bloqueador de receptor de angiotensina, recordemos nunca juntos, combinado pues con un diurético, ¿no? Y pues los objetivos pues pueden ser difíciles de alcanzar, la verdad es que sí, pero pues obviamente aparte de esta terapia hipertensiva pues es necesario también restringir la sal en la dieta a unos 2 gramos aproximadamente al día. ¿Me puedes cambiar, por favor? Ahora, hablando un poco sobre la diabetes, pues, ¿qué es lo principal que tenemos que ver? Pues llevar un buen control glucémico, ¿no? Para reducir este riesgo, pues, de enfermedad renal crónica. La hiperglucemia se puede asociar a un desarrollo y progresión de esta nefropatía diabética. Entonces, los pacientes diabéticos, pues, deben utilizar intervenciones dietéticas, pues, hipoglucemiantes orales o insulina, según sea el caso, ¿no? Recordemos que esta enfermedad, como es muy integral, no debemos generalizar, ¿no? Entonces, el tratamiento es individualizado para cada uno. Entonces, por eso la importancia de conocer todas estas complicaciones y qué ajustes debemos hacer. Entonces, ¿cómo podemos sospechar de esto? En pacientes con diabetes de larga duración o mal controlada, con otras complicaciones diabéticas como la retinopatía o la neuropatía, pues puede ser probable que padezcan nefropatía diabética, especialmente pues si tienen proteinuria. Entonces, en cuanto a los niveles de hemoglobina glicosilada, pues es importante mantenerlo aproximadamente en un 7%, que les puse en la tablita de al lado el porcentaje de esta hemoglobina glicosilada y el riesgo que van a tener a complicaciones. Se dice que pues si lo vemos en la imagen, pues el 7% se va a mantener como en un riesgo moderado. ¿Y esto para qué es? Pues para prevenir o retrasar esta progresión pues de las complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus, incluidas pues la nefropatía diabética, ¿no? ¿Me puedes cambiar, por favor? Entonces, esto pues obviamente va en el tratamiento, pero quise adjuntarlo antes porque el tratamiento no farmacológico también va a ser base para evitar esta progresión rápida de la enfermedad renal crónica. Aquí, ¿qué tenemos de importante? Pues principalmente pues es la modificación ya del estilo de vida. En esto me refiero con pues hacer ejercicio durante 30 minutos, se dice que 5 días a la semana aproximadamente. También se debe mantener este índice de masa corporal pues dentro del rango normal, si lo quieren ver de esa forma, que pues sería como de 18,5 a 24,9, más o menos. También en cuanto a la dieta, se dice que pues debe ser una dieta pues rica en frutas, verduras y cereales integrales. Algunos artículos mencionaban que la dieta DASH puede funcionar aquí, que recordemos que es la de hipertensión arterial, pero se dice que en etapa 1 puede funcionar, pero en aquellos que tienen ya una etapa avanzada, la 4, la 5, no, porque pues sí contiene una cantidad de proteínas, potasio y fósforo. Entonces, aquí es recomendable que sí los pacientes acudan con un nutriólogo y que tengan esta valoración, ¿no? Entonces, les digo, todo esto es individualizado. Sí tenemos que estar viendo en qué estadio de la enfermedad están y si tiene alguna patología subyacente. Recordemos que si tiene hipertensión, pues tienen que bajar más los niveles de sal, etc.
También, ¿qué tenemos en cuanto a las restricciones? Ya había mencionado de la sal, que pues obviamente dicen que pues se recomienda más o menos, recordemos que no debemos generalizar, pero pues sí, máximo 2 gramos al día. También, pues obviamente evitar el tabaco y evitar el alcohol. ¿Me puedes cambiar, por favor? Entonces, primero vamos a hablar del tratamiento. En realidad es que no hay un tratamiento como tal específico de esta enfermedad. Recordemos que lo que queremos, como lo mencionaba Pili, que es una enfermedad que pues va a abarcar muchas patologías que pueden dañar al riñón, pues no voy a individualizar en cuanto a un tratamiento, pero sí hay varios tratamientos. Primero hay unos según el avance, también tengo unos según las complicaciones con las que cursa el paciente. Entonces, hablando del avance, tenemos el estadio 1 y 2. Pues suele pues no presentar síntomas urémicos porque pues esta función renal restante pues controla adecuadamente este nivel de toxinas urémicas. El tratamiento va a ser hincapié principalmente en reducir la presión arterial a menos de 140/90 y tratar pues de una forma intensiva las infecciones urinarias y normalizar esta glucemia, ¿no? En pacientes diabéticos y pues obviamente evitar los fármacos nefrotóxicos. Aquí pues también es importante la restricción de sal en la dieta, que era lo que les mencionaba, de más o menos 2 gramos de sodio, que pues puede reducir esta presión arterial y pues se va a recomendar habitualmente, pero no son, recordemos, no, los fármacos aquí son la clave para lograr este objetivo de la presión arterial sistólica pues inferior. Entonces también debemos controlar el peso y lo que les mencionaba antes del tratamiento no farmacológico. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ahora, en los estadios más avanzados, pues que aparte de lo que se mencionaba antes, ahorita en los anteriores estadios, pues también se deben reducir la dosis de algunos fármacos que se excreten por vía renal. Debemos pues tratar las complicaciones que pues son tratables en la enfermedad renal crónica, o bueno, no como tal tratables, pero sí irlas controlando, como pues la hipertensión, también en algunos casos el hiperparatiroidismo secundario, la acidosis o los síntomas urémicos. Y pues también se mencionaba que se debería hacer un tratamiento con bicarbonato. Un artículo que encontré decía que utilizaban el TRC 101, que decía que era como un captor de ácido clorhídrico que pues no es absorbible y es libre de sodio, que decía que pues podía aumentar de forma segura el nivel de bicarbonato sérico en pacientes con enfermedad renal crónica y con acidosis metabólica y pues puede ayudar a detener o reducir esta pérdida de proteínas musculares. Otra cosa importante aquí pues es la dieta, ¿no? Que como ya mencionaba, pues tiene que ir orientada por un especialista, perdón. También, pues obviamente tiene que mantener estos niveles de proteína, pues disminuidos. Y pues para que esta modificación de la dieta pues tenga éxito, pues sí es necesario el asesoramiento por un nutriólogo. La mayoría de los pacientes pues van a seguir esta dieta pues restringida de proteínas, de sal. Por lo tanto, estos pacientes con enfermedad renal crónica, pues en los últimos estadios, pues deben ser remitidos también ya a un nefrólogo, pues para maximizar estas medidas preventivas y pues buscar qué trastornos son tratables, ¿no? Cuando ya se alcanza este estadio, bueno, estos últimos estadios, este nefrólogo ya debe empezar a informar a los pacientes sobre algunas ventajas o desventajas de la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y pues el trasplante renal. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ahora, aquí me voy a pasar un poco rápido porque ya esto es según las complicaciones que presenta el paciente y recordemos, esto no es tan específico, pero pues va a ser un poco más generalizado, ¿vale? Entonces, una vez hablando ya de que el paciente curse con una retención de líquidos, ¿qué podríamos hacer? Pues tratar pues con algún diurético que pues pueden ser menos eficaces en la insuficiencia renal, por lo que pues puede ser necesario emplear alguna dosis mayor. Les digo, es ajustar más o menos las dosis. En cuanto a la hipertensión arterial, le digo, todo esto ya es meterse en otra patología, pero pues sí va a ser importante, como les mencionaba, pues un IECA, un bloqueador del receptor de angiotensina, nunca juntos, más un diurético para normalizar estos objetivos que mencionaba aquí abajo, ¿no? Que es más o menos la disminución de la presión arterial en la enfermedad renal crónica. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ahora,
otros, según el aumento del riesgo cardiovascular, les digo, va a depender exactamente de qué enfermedad padezcan, pero pues hay que abordar pues otros factores de riesgo, ¿no? Muchos pacientes se van a beneficiar, algunos de los cambios en el estilo de vida, les digo, depende de la progresión de la enfermedad, otros con el uso de ácido acetil salicílico o de alguna estatina. En el caso pues de la anemia, ya lo mencionaba el doctor más o menos, que no podemos simplemente tratar la anemia si no estamos tratando la acidosis. Entonces, sí se mencionaban estas inyecciones de eritropoyetina que decían que eran caras, en realidad no encontré como el precio, pero decían que sí eran caras. Entonces, recordábamos que en este caso, Pili mencionaba que es una anemia normocítica, normocrómica. Entonces, se pueden recetar estas inyecciones de eritropoyetina, además de tratar la acidosis, ¿vale? En el caso de la acidosis, pues esta debe corregirse con el fin pues, de evitar esta pérdida de proteínas musculares y pues afectación ósea mediante una administración de bicarbonato. Se dice que pueden ser dos comprimidos de 650 miligramos 2 a 3 veces al día y pues obviamente aumentar el consumo de frutas y verduras. Y por último tendríamos la aluremia. Esto pues obviamente los síntomas urémicos pues van a consistir en la anorexia, en la náusea, en los vómitos ya mencionados antes, y pues me voy a pasar un poco rápido porque ya lo habló mi compañera, pero pues en este caso se recomienda la depuración renal, de la cual les voy a hablar ahorita. Entonces ya esta es prácticamente la última parte, me voy a ir un poco rápido porque mis compañeros hablaron muy básico sobre en la anterior exposición. Recordemos que estos mecanismos de depuración renal, pues en esta enfermedad renal avanzada, pues sí va a ser necesario sustituir esta función excretora de los riñones, pues con depuración renal. Dirán ustedes que qué es exactamente esto. Se divide en 4 formas principales, que es la hemodiálisis, la hemofiltración, la diálisis peritoneal y pues en casos avanzados ya, pues el trasplante renal. Todas estas pues van a eliminar los productos de desecho que no puede deshacer, por así decirlo, el riñón, y pues este exceso de líquidos que se acumulan en esta enfermedad renal que no pueden ser excretados, ¿no? Entonces solo el trasplante renal va a ser el único que va a ser capaz pues de reemplazar todas estas funciones del riñón. En la enfermedad renal crónica, las indicaciones para esta depuración renal todavía no están totalmente claras, pero se dice que puede ser en el caso de edema pulmonar, en la acidosis, en pericarditis urémica, pues también se dice que puede iniciarse cuando los trastornos hidroelectrolíticos, en especial pues la hiperpotasemia, ya no pueden controlarse, ¿no? Igual que las modificaciones dietéticas o las medicaciones, o cuando ya aparecen estos síntomas urémicos como pues anorexia, náuseas, vómito, etcétera, ¿no? ¿Le puedes cambiar, por favor? Entonces, hablando muy rápido sobre la hemodiálisis, bueno, ya lo vimos un poquito, pero esta va a consistir principalmente en una máquina de diálisis para bombear la sangre a través de un riñón artificial. Esta máquina va a actuar como su riñón, ¿no? Su riñón artificial. Esta, antes de hacer todo esto, ¿cómo debemos preparar al paciente? Se debe hacer un acceso a esta circulación que se va a conseguir gracias a una fístula arteriovenosa. ¿Le puedes cambiar a la que sigue para ahorita regresar a esta? Se debe hacer una fístula arteriovenosa que pues se va a crear quirúrgicamente uniendo principalmente, se dice, doctora, que la arteria radial. ¿Qué? Aquí lo vamos a dejar y la seguimos viendo mañana. Ok, sí, no hay problema.